Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vengo a hablaros acerca de XRP y es que como ya llevábamos diciendo desde hacía varios días el proyecto había llegado a tocar una especie de suelo y podríamos volver a tener un cierto rebote desde ese punto. Yo ya me había posicionado en long y demás y por el momento parece que estamos cumpliendo bastante bien. Fijaros en gráfico de 4 horas todos los periodos que llevamos a tener en este aumento, cuando otras criptomonedas como por ejemplo Bitcoin sí están teniendo una tendencia alcista, pero tienen retrocesos y demás que no están afectando exclusivamente a XRP. Incluso hemos llegado a seguir pumpeando con todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que en cuestión de pocas horas incluso podríamos tener por completa esa recuperación en V, la cual podríamos haber llegado a tener y a tardar 43 días en verla completada. Hoy vais a ver qué está pasando y cómo estamos teniendo esta fuerte subida. Y antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que en la descripción os dejo el enlace a Crypto Trading, nuestro grupo de criptomonedas gratuito, en donde cada uno de los días comparto información del mercado, mapas de liquidaciones y sobre todo diferentes señales dentro del mercado cripto. Os enseño dónde estoy comprando, dónde estoy vendiendo y tenemos muchísimas operaciones con XRP. Así que si quieres saber de qué se trata y formar parte, pásate por el enlace que te dejo en la descripción. Te lo vuelvo a recordar, es completamente gratuito y a día de hoy ya somos más de 2100 personas y parece ser que poco a poco cada vez somos muchísimos más, así que espero verte dentro. Pues como podemos observar dentro de la gráfica de XRP, después de la fuerte caída que tuvimos en ese día del flash crash donde muchísima gente llegó a perder su dinero y se perdieron más de 19.000 millones de dólares, estuvimos hablando de que por norma general cuando hay una fuerte caída lo que luego viene es una recuperación en V. Esto es que mucha gente vende por pánico y otras ballenas y otras personas deciden ir comprando todo lo que se ha vendido, haciendo que al final haya una caída bastante grande, pero que si no has tocado nada todo vuelve a la normalidad. Estuvimos analizando qué era lo que había ocurrido en otras ocasiones, como caídas bastante importantes como el COVID, la caída de FTX, la caída de Luna, y más o menos se tardaban una media de unos 43 días en el caso máximo de poder llegar a recuperar esa V, ¿no? De decir, pues mira, a lo mejor había una caída muy fuerte y habían en algunos casos que en cuestión de días ya volvíamos a la normalidad, ya habían en otros que caías y básicamente íbamos pivotando a lo largo del tiempo, subidas, caídas y tal, ya al final sí que se volvía a tener. En gráficos cortos de horas o diarios, pues lógicamente a lo mejor no se aprecia tanto, pero cuando hayan pasado unos años y demás, esto sí que significará una simple V, una caída, una recuperación y todo va a la normalidad. En este tiempo parecía casi inviable, ¿no? Porque Bitcoin había tocado ciertos techos y demás, y veíamos que se hacía bastante complejo el hecho de poder llegar hasta este punto. Pensad que Bitcoin debe de llegar hasta los 120.000 dólares en el caso de que quiera llegar a tener por completa esta recuperación en V. Estamos hablando de que sí, la caída como tal, fijaros que en el momento del flash crash simplemente fue los 116.000, que es esta zona de aquí, pero si quiere recuperar todo, deberíamos llegar a estos 120.000 dólares. El proyecto se ha ido encontrando con varios techos, como estáis viendo a lo largo de este último tiempo, y que han ido haciendo que todo se llegue a frenar. Por ello, ahora mismo no se confía mucho en que Bitcoin pueda llegar a tener esa recuperación en V de una forma tan sencilla, pero sí que es cierto que como cuando sube Bitcoin, las altcoins acaban teniendo una recuperación mucho más fuerte, es donde se está apoyando XRP, y es que estamos llegando a ver pequeños porcentajes de beneficio, en donde a lo mejor Bitcoin, como estáis viendo, ha subido un 5% en esta tendencia alcista, pero XRP, fijaros cómo lleva ya este 10, casi 11% de beneficio, entonces sería bastante probable que sigamos llegando a pumpear. En estos días hemos estado viendo cómo se movía lo que era el activo criptográfico, creo que tenía las líneas dibujadas en algún punto, si no las dibujamos en un momentito y se acaba la cosa. Fijaros en esto, chicos, teníamos el primer punto peligroso al cual teníamos que llegar a superar, eran aproximadamente los 2.53 más o menos. Actualmente los hemos llegado a pasar, fijaros que era un rango de resistencia en donde habíamos rebotado en varias ocasiones en todo este punto después de la fuerte caída. Ahora, el siguiente punto objetivo que tenemos que llegar a superar, estaríamos hablando de los 2.64 y luego el siguiente sería de la media móvil de 200 periodos en gráfico de 4 horas. Si llegamos a superar estos tres objetivos, fijaros que ya estaríamos llegando a estar por encima de la primera vela, del primer mechazo de los 2.67, y si llegamos a superar esta de los 2.70, estaríamos ya en la segunda vela, estaríamos a simplemente un pequeño porcentaje de pumpeo de un 4% de volver a la normalidad. Lógicamente, en tiempo atrás sí que es cierto que teníamos precios mucho más elevados, y llegamos a 3.65, llegamos a tener situaciones muchísimo mejores, ¿no? Como es este rango. Pero bueno, tampoco
incluso me extraña, me enfada el hecho de poder llegar a tener incluso este rango. Y ojo, esto no significa que a partir de aquí lleguemos a pumpear hasta $3, hasta 3,65, hasta $4 o incluso a mucho más, sino que en la perspectiva que estamos llevando, sí que es cierto que se podría llegar a tener esta recuperación en V, por mucho que Bitcoin no llegue a tenerla o le cueste muchísimo más tiempo en llegar hasta este mismo punto, sí que es cierto que estamos arrastrando con XRP. Por otro lado, también en estos últimos días están saliendo noticias bastante positivas acerca del propio criptoproyecto. Hemos estado viendo como el propio CM Group ha estado celebrando el hecho de que hay muchísimos miles de millones de movimiento. Estamos viendo como Evernorth está desarrollando un fondo de liquidez dentro de XRP para tesorerías y demás, y grandes compañías están apoyando todo esto, e incluso grandes empresas que cotizan en el Nasdaq que están comprando el propio criptoproyecto. Con todo esto, lo que nos damos cuenta y con todas las noticias que estamos teniendo recientemente es de que el proyecto de XRP realmente va por el buen camino y que todos estos intereses y diferentes noticias que van saliendo van haciendo que el proyecto poco a poco pueda ir pumpeando. Fijaros que, por ejemplo, Ethereum casi ni se ha movido, no ha tenido esta fuerte subida. ADA tampoco, o sea, en el mismo rango de tiempo, fijaros Tron, todo lo que le ha llegado a ocurrir, o sea, Tron en las últimas horas, fijaros que ha caído desde los 0.32 y está ahora mismo en los 0.29, o sea, XRP le está dando la vuelta al mercado y sí que es cierto que a momento de ahora pues tenemos que tener algo de miedo. Diréis, ¿miedo por qué? Bueno, pues a ver, haciendo análisis técnicos es cierto que podemos llegar a tener un cierto retroceso porque el RSI está ahora mismo en sobreventa, en el MACD nos ha salido una divergencia bajista y estamos ahora en el punto de haber conseguido rebotar por encima de lo que era este rango de resistencia. Si ahora en el mismo gráfico de 4 horas cerramos la vela por debajo y volvemos a caer, podríamos tener un leve retroceso, pero bueno, para esto habría que ver cómo se mueve el mercado y ver qué es lo que ocurre. Por otro lado, Bitcoin sigue teniendo margen para seguir subiendo, el MACD tampoco está tan negativo ni positivo, o sea que aún puede seguir pivotando, entonces no habría que tener tanto miedo. Pero bueno, creo que en los siguientes días sí que podríamos llegar a tener esta recuperación en V y tener básicamente un patrón bastante interesante. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Quería enseñaros cuáles son los movimientos que estábamos teniendo y cómo se mueve todo lo que es el mercado. Veremos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes días y si realmente podemos llegar a sacar algo interesante acerca de todo esto. Recordaros que por el canal de Cripto Millonarios todos y cada uno de los días estamos teniendo nuevo contenido, vídeos en donde analizamos las últimas noticias, tendencias de XRP y demás para que las podamos llegar a tener en cuenta, y es que hay puntos en los cuales XRP tiene alguna noticia muy buena que puede fluctuar el precio, puede hacer que todo acabe cambiando y es bueno llegar a tenerlo en cuenta. Por otro lado, también tenemos el canal de Z Trading en donde de forma diaria estamos subiendo contenido analizando el precio de XRP. Si queréis ver más el estilo de análisis técnico de qué es lo que ocurre con el proyecto, si subirá, si caerá o cualquier historia, en el canal de Z Trading tenéis toda la información. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.